Bueno, pues nosotros a lo largo de esta mañana vamos a seguir con el esquema que nos proponemos ayer a la luz de este importante tema que yo creo que a partir del tema de la parroquia podemos luego después relacionarlo con toda la riqueza que tiene esta exhortación, que evidentemente está aplicada a toda la Iglesia universal, pero que nosotros tenemos que actualizar e inculturizar en el contexto de la Iglesia particular y cada uno preguntarse, bueno, todos estos desafíos que pide el Papa a la Iglesia actual, ¿cómo yo lo consigo, por así decir, hacer una recepción y devolverlo al pueblo y trabajarlo con la comunidad donde yo estoy presente, donde yo estoy? Y creo que ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, que es largo y paciente por otra parte, pero que no podemos esperar que todo se consiga de la noche a la mañana, que todo esto supone sobre todo un proceso. Pues bien, ayer en primer lugar pues hacíamos todo un recorrido por aquellas tareas prioritarias para la Iglesia y las comunidades particulares según el Papa Francisco, que eran observaciones preliminares para luego poder entrar al segundo punto de nuestro esquema, que era ya en concreto la parroquia y la Evangelii Gaudium. Y al final, luego después, en el tercer punto, comenzamos ya con concreto, a la luz de todo lo que propone el Papa en torno a la parroquia, a los grupos también, a los movimientos eclesiales, pues algunas reflexiones prácticas. Y dentro de esas reflexiones prácticas, pues nos quedábamos en concreto en... Es decir, el Evangelio de hoy, el cristianismo hoy, tiene algo que proponer a nuestro mundo. Esta era la pregunta que concretamente queríamos hacer dentro de estas propuestas que, desde mi punto de vista, emergen también a la luz de lo que los puntos anteriores habíamos planteado. Entonces, presenta hoy el Evangelio una alternativa al mundo de hoy. Sobre todo, el Papa Francisco no se mueve dentro del status quo de adaptarnos al mundo, sino no ser del mundo y proponer otra alternativa desde el Evangelio. Es decir, ¿cuál es la novedad que puede aportar el cristianismo hoy día a nuestra sociedad? A los signos de los tiempos o a los grandes escenarios que tenemos hoy ante la nueva evangelización. Yo pienso que esos escenarios que marcaron muy bien el Sínodo de los Obispos de 2012, que eran 7 en concreto, el escenario cultural, el escenario social, político, económico, también científico, el escenario de los medios de comunicación que hoy tenemos al alcance y que la Iglesia pide un análisis crítico de ellos, y también, como no, el escenario religioso que ha atravesado por el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Creo que en la Evangelii Gaudium esos escenarios también están presentes y el Papa pretende dar una respuesta. No solamente críticas, sino propuestas concretas. Y sabemos que a esos 5 escenarios, a esos 7 escenarios, que es lo que hace siempre que la evangelización sea siempre nueva, y habría que ir si dentro de 20 años esos escenarios van a ser los mismos o serán otros, y por lo tanto, como la encarnación o el espíritu que se adapta a los tiempos y habla de distinta forma, pues así la Iglesia no tiene poder que caer en inmovilismos, sino siempre estar atentos a esos signos de los tiempos y hacer una lectura creyente de ellos, ¿no? Pues bien, uno de ellos, con respecto a cuál es la no adaptación del status quo, el Papa propone ese rechace, en primer lugar, de la mundanidad espiritual, que invita de manera especial a hacer una revisión interna dentro de la Iglesia, ¿no? Y dice así, esta mundanidad espiritual, que también yo diría que es el primer también tentación, por así decir, de los agentes de pastoral, es que puede ser que el secularismo también, o la crisis de Dios, o la falta de una espiritualidad, la falta de una experiencia de Dios, el no dar con eso que Rahner llamaba que el cristiano del siglo XXI será un místico o no será, es decir, o presenta una experiencia de Dios o no tendremos nada que decir, ¿no? Entonces, esta mundanidad espiritual que aparece especialmente en los números 93 y 94, que busca, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal y en cuidar la apariencia. Y en última instancia consiste en una tremenda corrupción bajo apariencia de bien.
Y decíamos y concluíamos así ya al final, antes del diálogo de la mañana que tuvimos antes de la comida, pues él dice, cuidado también con las guerras internas dentro de la Iglesia, ¿no? Decía así en el número 10, que expresamente esto es lo que impide una evangelización así, con estas luchas internas, etcétera, de envidias, etcétera, de venganzas, así como vamos a evangelizar. Pues bien, aquí nos habíamos quedado y yo quiero seguir adelante. Creo que dentro de la acción pastoral de la Iglesia, para mí, el verbo primerear, que luego después en el número 24 él nos va a decir qué quiere con este neologismo, nuestra expresión argentina, y qué nos quiere decir el Papa, ¿no? Yo creo que en primer lugar nosotros decimos, bueno, el Papa insiste mucho en la conversión pastoral. Nos la tomamos en serio, como hizo un libro del Monseñor Víctor Fernández, y que he puesto anteriormente y que voy a citar al final, ¿no? Que recomiendo que lo leáis si algún día tenéis tiempo, ¿no? Si lo tomamos en serio esa conversión pastoral, pues primerear, lo primero que nos dice es la primacía de Dios en nuestra vida. El Deus siempre mayor, el Dios que siempre se adelanta antes que nosotros creamos en Él, Él ha apostado por nosotros. O lo que llamamos nosotros también el sentido de la gratuidad. O la lógica, o la lógica del don también, ¿no? Sin el Señor esperar nada a cambio, Él primero se adelanta a nosotros. Hay un libro del gran filósofo nuestro, Francis Torralba, que publica bastante, por cierto, y que incluso también tiene un libro muy interesante sobre una reflexión sobre la Evangelii Gaudium y sobre el Papa Francisco, que él ha publicado el año pasado. Pues este autor, que tiene un libro que se titula La lógica del don, dice así: ¿dónde llega la lógica del don dentro del cristianismo? Incluso que va más allá de la regla de oro. Yo cuando leí aquello, digo, bueno, a ver qué es lo que quiere decir él, ¿no? Nosotros decimos, la regla de oro, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo, ¿no? Lo que dijo Confucio en sentido negativo, es decir, lo que no quieras para ti no se lo desees a los otros. Ya Confucio lo dijo así, pero negativo, Jesús lo dijo, lo que quieres que hagan contigo, hazlo para ti. Y después, incluso la lógica del don, desde la perspectiva de Jesús, el Dios de Jesucristo, es que aunque el otro te haga mal, tú sin embargo sigues haciendo el bien. Yo cuando leí aquel libro, bueno, pues la lógica del don. Yo creo que por aquí va el Dios siempre mayor, el Dios siempre que se adelanta, la pura gratuidad. Yo, mira, que he trabajado en mi tesis al teólogo Gutiérrez, y yo en mi tesis traté de demostrar que sin el concepto de gratuidad teológico, con toda su hondura, no se entiende la Sagrada Escritura, dice él. Y la gratuidad, por ese motivo, él comienza siempre por los últimos, no porque sean mejores, sino porque así él quiere y ama gratuitamente a sus hijos que más necesitan de su amor. Y él reconstruye todo su pensamiento a partir de esa interrelacionalidad, ¿no? Esa relación entre Dios, la gratuidad de Dios, que es lo que atraviesa toda la Biblia y es lo que experimenta Job al final, dice así Gutiérrez. Job, al final, todo cuanto tienes, que no has recibido de todo cuanto tú tienes. Y dice, antes te conocía de oídas, ahora te conozco porque te he experimentado. Pues ese verbo primerear, que algunos dicen es que es poco teológico, pues está nada menos que todo el sentido ignaciano de San Ignacio de Loyola en los ejercicios, el Dios siempre mayor, el Dios siempre que va por delante de nosotros, que nos supera, pero a la vez un Deus minor, también un Dios menor que se abaja también en lo más bajo de la historia, para asumirla, porque todo lo que no ha sido asumido no puede ser reducido, ¿no? Detrás de esta expresión, y qué supone luego después la gratuidad para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios es gratuito, pero no es superfluo, y por eso no hay nada más exigente que la gratuidad. Y la gracia barata es el enemigo mortal de la Iglesia. Y abaratar la gracia es rechazar la cruz. Decía Bonhoeffer que el enemigo mortal de la Iglesia es la gracia barata. La gracia barata es el enemigo mortal de la Iglesia, porque a Jesús le ha costado un precio caro, que ha sido el precio de la cruz. Y por lo tanto no abaratemos nosotros la gracia. Dios es gratuito, pero no es superfluo. Y vamos a ver también cómo en el Papa hay una parte que dedica
con mucha lucidez y sentido profético a la dimensión social de la fe, a la doctrina social de la Iglesia, que tampoco a veces se tiene en cuenta también en nuestra formación y se toma poco en serio, ¿no? Entonces, Dios nos primerea, significa que Dios nos precede. La gratuidad de Dios se adelanta. Dios que habita en nosotros, que es lo más íntimo a mí, en sentido así de agustiniano, ¿no? Dios es lo más interior, o Pascal, yo te buscaba afuera y estabas dentro también, ¿no? Si la actitud de Dios es primerear, esa misma actitud es la que tiene que caracterizar a todo cristiano y la Iglesia de hoy. Que vayamos siempre por delante en nuestro encuentro hacia los demás. No esperemos que los demás den el primer paso. Yo digo, ¿qué consecuencias tiene todo esto desde la parábola, sobre todo del buen samaritano, ¿no? Que quizá también tendría que hacerse ya muchas cosas y no pasó de largo, y cuida de aquel que ha sido molido a palos por parte de unos bandoleros o quien fuera, ¿no? Unos pasaron de largo, dos de ellos, y él se quedó con la misericordia. Y deja primero las prioridades de los demás antes que las suyas. Es lo que llaman algunos teólogos el principio misericordia. Deja que el otro pase antes que yo, dice Emmanuel Levinas, el gran filósofo judío. Cuando interpreta como judío la parábola del samaritano, dice que ahí emerge lo que es el sentido que él llama siempre la alteridad. El concepto de alteridad en Levinas, ¿no? Este filósofo judío del siglo XX, ¿no? Deja que el otro pase antes que mis intereses. ¿Qué sería, por ejemplo, en el diálogo interreligioso, en el diálogo ecuménico, en los excluidos, que sus ideas, sus experiencias también pasen antes que nuestras verdades o que queramos proponerle nosotros lo único y verdadero, ¿no? Yo llevo tiempo trabajando todo el tema del diálogo interreligioso. Desde ese concepto de alteridad de Levinas, digo, ¿qué supondría este primerear de Dios que siempre se adelanta, ¿no? Bueno, dejar que adelantar al otro antes que mis propias ideas. Que no quiero decir ni mucho menos que no tengamos también nuestra identidad, por favor. Pero, ¿qué supone eso en el diálogo con nosotros, en nuestra pastoral? Antes que nuestros planteamientos, dejar que el otro nos interpele. Dejar de escuchar al otro, qué es lo que pasa. ¿Cuánto bien haríamos a la pastoral dejar de escuchar las propuestas también de muchos que a lo mejor se han ido porque nuestra Iglesia no les hemos dejado o dado la palabra? Les hemos considerado como extraños, se han tenido que ir, ¿no? No me parece a mí que este verbo muy argentino que a veces nos ha costado entender, al final viene a parar eso, al sentido radical y teológico de la gratuidad. Dejar que el otro pase antes que yo. Y no abaratar sobre todo esa gracia, porque no hay nada más exigente también que la gratuidad. La gracia cara que ha sido pagada con la cruz. Ese libro interesante de Bonhoeffer, que se titula así, El seguimiento. Nosotros lo hemos traducido El precio de la gracia, en la editorial Sígueme, pero en el original, en alemán, es El precio del seguimiento. El precio que cuesta al cristiano el seguir a Jesús. La parroquia y la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Pues bien, algunos de estos verbos es lo que vamos a ver también ahora, ¿no? La parroquia y la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros, siempre ese concepto de discípulos misioneros, que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Primerear, y dice así el número 24, y dice, sepan disculpar este neologismo, dice así el Papa Francisco en un momento de la Evangelii Gaudium. Disculpen este neologismo, dice, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, primera de Juan 4:10, y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia.
fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Y por eso siempre él concluye así: no os dejéis robar la esperanza, etcétera, atreveros a esto, a misionar, etcétera. Y aquí dice, sin embargo, atrevámonos un poco más a primerear. Perdonad que haga un pequeño paréntesis. Yo he hecho alusión desde el primer momento que el término conversión pastoral es lo que engloba ese concepto tan importante en Aparecida y también en la misión continental, después en América Latina y en la exhortación Evangelii Gaudium, el concepto de conversión pastoral. Para que lo entendáis también, está detrás, para mí, una debilidad que viene atravesando la teología occidental y también nuestra pastoral, y la teología pastoral incluida, es la poca dimensión neumatológica que hay en nuestra teología y nuestra pastoral. Hay demasiado cristocentrismos, y que conste que al final estoy convencido que al final es la cristología, es Cristo, y de ahí podremos luego después, bueno, y hacer a partir de ahí toda una síntesis de lo que es la teología, evidentemente, y nuestra pastoral, de Cristo, y de ahí luego después a todo el sentido que tienen el resto de las disciplinas, ¿no? La cristología. Pero hay a veces una cristología muy poco neumatológica. Cristo no se queda solamente en él, se va y deja que otro siga. Y nosotros hemos absolutizado a Cristo, lo hemos metido en nuestra parroquia y no lo hemos dejado salir fuera. Y yo creo que ese salir fuera con creatividad y sometidos y dejarnos sorprender también, someternos a la sorpresa, esto es fruto del Espíritu. Yo creo que en ese sentido la teología protestante o la teología ortodoxa, aunque luego después también tiene sus riesgos cuando se absolutiza el Espíritu Santo, que nos puede llevar a mirar muchos aleluyas arriba y luego aquí la encarnación ya no la tomamos en serio, ¿no? Pero el Espíritu Santo, decidme a mí, ¿quién pone en marcha la Iglesia? Si ha habido un concilio en la historia de la Iglesia que ha tomado una decisión valiente y que yo creo que había que volver de nuevo sobre ello, es el Concilio de Jerusalén. Algunos dicen que necesitamos un Concilio Vaticano III. Yo, para mí, un Concilio Jerusalén II, donde allí se sometió a debate si había que obligar a los paganos a la circuncisión. Y que quizá eso era lo absoluto, la ley, que había que respetar eso, porque es de Dios. Y sin embargo, como Pablo y la Iglesia relativizan en nombre del Espíritu para no imponer cargas pesadas a los demás y luego después eso nos impide avanzar. Y hemos decidido nosotros, y el Espíritu Santo, no poner cargas pesadas. Y gracias a Pablo, rompedor que fue Pablo, abre la Iglesia a los paganos. ¿De qué ha servido la Porta Fidei? Una carta preciosa del Papa Benedicto XVI, cuando usa esa expresión única en toda la Escritura, que está en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que se abre la puerta a los paganos. ¿Cuánto hay a veces en nuestra pastoral cosas que creemos que es que eso no se puede mover? Y sin embargo tenemos que aprender a relativizar muy mucho y a dejarnos a la sorpresa y a la dinamicidad y la historicidad propia que sobre todo impulsa el Espíritu Santo. Que esa es la tarea de la historia de la salvación de la tercera persona de la Trinidad. Hacer de Jesús una persona dinámica, que hable a los tiempos actuales y no dejarle como un residuo del pasado. Que eso es la carencia de una teología neumatológica, una falta de una teología neumatológica y una pastoral neumatológica. Yo una vez traté de mostrar en teología pastoral con las directrices de Roberto Calvo, el profesor de la Facultad de Teología de Burgos, de Teología Pastoral, que él demostró cómo muchos manuales de teología pastoral son muy cristocéntricos y muy poco neumatológicos. Y tiene un libro sobre el tema del Espíritu Santo en la pastoral. ¿Y qué implica eso? Pues no es el inmovilismo, el neurosfijismo, el que esto siempre se ha hecho así, o cosas que se han hecho bien y luego viene otro y lo quita todo y comienza él a ser el centro y a hacer lo que da la gana, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Concilio de Jerusalén hemos decidido nosotros, el Espíritu, no poner cargas
Bueno, pues un programa pastoral que decía anteriormente alguno de vosotros, un programa pastoral tiene que ser más neumatológico y no absolutizar solamente ni al Padre y solamente al Hijo. Yo creo que el Espíritu Santo sigue siendo el pariente pobre de la Santa Trinidad. Hay una cristología muy poco neumatológica, hay una pastoral muy poco neumatológica que nos deja así en eso, es que siempre se ha hecho así. Y es lo que recordaba ayer del concepto de conversión pastoral. Conversión pastoral nace de una conversión a Dios sobre todo y al Espíritu, que es el que hace dinámico la persona de Jesús y la persona del Padre. A ver, en nuestras clases de teología hay una materia sobre neumatología que se incluye muy de pasada en la teología trinitaria a veces, o cuando se habla de la cristología, se da a la vez también cómo a Jesús no se le entiende sin el Espíritu Santo, desde su vida pública ya, en los momentos claves, en el bautismo, cuando va a la sinagoga de Nazaret, etc. Clave el Espíritu en su vida pastoral, en su vida pública. Como consecuencia, la Iglesia sabe también involucrarse, otro verbo clave, y es curioso que he visto en el mensaje para la Cuaresma de este año, utiliza mucho este verbo, y la imagen del lavatorio de los pies. Y está centrado todo en la globalización de la indiferencia, todo el mensaje de este año de la Cuaresma. Y habla de este verbo, sobre todo involucrarse, ¿no? Jesús lavó los pies a sus discípulos y el Señor se involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos, seréis felices si hacéis esto. Juan 13, 17. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, no solamente los evangelizadores, los presbíteros, los obispos, aquí habla de todos. Por eso el pastor debe oler a oveja, no, es la comunidad, ¿no? Y éstas escuchan su voz, ¿no? Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Fiel al don del Señor también sabe fructificar. Así, en el número 24 de Evangelii Gaudium, en la parte B. Séptima, diría yo, consecuencia que saco también práctica a la luz de lo que hemos reflexionado en el primer y segundo apartado. La parroquia se debe involucrar en un compromiso social de la fe, la dimensión política de la fe social, y diría yo que es lo más propio de la doctrina social de la Iglesia. Es verdad que la Evangelii Gaudium no es una exhortación de doctrina social de la Iglesia, pero tiene muchos números donde da mucha importancia a la dimensión social de la fe. En este punto hay que afirmar que los destinatarios preferenciales de la evangelización son los pobres. Por eso el Papa Francisco denuncia con genio profético las estructuras de este mundo que los deja fuera. Por eso va a decir en el número 52, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. De hecho, hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Así Evangelii Gaudium número 52. A la vista de las inhumanas consecuencias, estas que hemos visto aquí, tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad, por una razón muy simple, porque esa economía mata, cosa que economistas americanos de cuño conservador neoliberal dicen: este Papa desprecia la economía, no sabe nada de eso.
La economía mata, pero no dice la economía mata en general, es esta economía en concreto que vivimos actualmente, ¿no? Esta economía neoliberal. Los excluidos no son explotados, sino deshechos y sobrantes. Yo creo que hoy día que uno se sienta explotado por ser obrero es un lujo. Yo creo que hoy Marx en el tema del proletariado se quedaría corto. Hoy día sí que hay algunos que ni siquiera se les puede explotar. Yo digo, yo que vengo de una orden religiosa que nos hemos ocupado de los esclavos a lo largo de la historia, yo creo que esta es una de la mayor esclavitud que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Porque se esclavizó a los negros. Todo el exterminio de los judíos, aquello fue dramático cuando en la Segunda Guerra Mundial y tal, que querían hacer desaparecer para siempre un pueblo, el pueblo judío, que no se hablara más de ellos, es lo que pretendía Hitler, por ejemplo. Pero es que hoy día estamos viviendo en esta economía que hace que muchos ni siquiera nos enteremos que viven en la sociedad. No hay mayor esclavitud que esta de reducir a personas como si no existieran en nuestra sociedad. Por eso esta economía mata. El dinero es más importante que las personas. Para que entendamos esta cultura del descarte, que así define él además, esta cultura del descarte que excluye y que ignora totalmente a muchas personas, lo explica el Papa Francisco con este ejemplo. Lo he encontrado esto además en una entrevista que le hicieron en el viaje cuando regresaba de Tierra Santa, cuando se ha encontrado allí concretamente con el patriarca y con los responsables políticos de esos países, ¿no? Y que invitó luego después para crear un diálogo de verdad, una cultura de la paz, ¿no? Pues bien, en esa entrevista, para explicarle lo que es la cultura del descarte, que además estas entrevistas están recientemente publicadas en la editorial San Pablo, donde todas las entrevistas que se le han hecho hasta ahora en sus viajes están ahí publicadas. Yo creo que en esas entrevistas se saca uno cosas muy interesantes, ¿no? Pues dice así, la cultura del descarte lo explica él con este ejemplo. En el siglo XII había un rabino que explicaba a su comunidad, por medio de historias, los problemas de algunos pasajes de la Biblia. Una vez, él explicaba a aquella comunidad judía el pasaje de la Torre de Babel. Este rabino decía, este rabino del siglo XII, ¿cuál era el problema de la Torre de Babel? ¿Por qué les castigó Dios? Pues bien, para construir aquella torre había que fabricar los ladrillos, llevar el barro, cortar la paja, etcétera, y después subirlos a lo alto de la torre. Si se caía un obrero, no pasaba nada. Se caía un ladrillo, madre mía, la que se preparaba, ¿no? Pues bien, dice ahí el Papa, hoy hay niños que no tienen para comer, niños que mueren de hambre, hay enfermos que no tienen acceso al sistema sanitario, hay mendigos, hombres y mujeres que mueren de frío de invierno. Todo esto no es noticia. Las bolsas de algunos capitales pierden 3 o 4 puntos y es una catástrofe mundial. Y dice, este es el drama de ese humanismo deshumano que estamos viviendo. Por eso hay que recuperar los extremos que son el futuro de un pueblo. Y esos extremos son los jóvenes y los niños, porque en ellos está el futuro y los niños que son los más vulnerables. Y por otra parte, el otro extremo que serían los ancianos, porque representan la sabiduría de la humanidad, por su experiencia. Aquí antes Manuel decía, bueno, la familia, etcétera, ¿verdad? Él, continuamente en los mensajes que hizo a los jóvenes en la JMJ, que luego veremos, ¿no? Está siempre, el futuro está de la humanidad, está en la juventud, y sufren por desgracia el drama del paro, pero ellos tienen fuerza suficiente para seguir adelante. Los niños que son los más vulnerables, esos ni se tocan. Cuando ha habido escándalos de pedofilia, etcétera, los niños no se tocan. Y los ancianos, que ya no producen, etcétera, son reducidos a nada. Y sin embargo, tenemos que escuchar por la sabiduría que tienen de la vida. Eso si cae 2 o 3 puntos de la bolsa, eso es y se muere un anciano de frío y ahí nos noticia. Ese ejemplo también lo pone aquí en Evangelio Gaudium. Resumiendo, la denuncia profética del Papa Francisco a esa economía que mata, no economía en general, sino esta en concreto,
se expresa en 6 rotundos noes: no a una economía de la exclusión, no a las teorías del derrame, según las cuales todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Número 54 del Evangelii Gaudium. También en ese mismo 54 dice: no a la globalización de la indiferencia, que aquí además este es el mensaje de la Cuaresma de este año. No a la idolatría del dinero. Y a mí me llama la atención que es la centralidad que tiene el reino de Dios también en el Evangelii Gaudium, muy propio también de la teología latinoamericana. ¿Por qué el reino de Dios es tan central en esta teología? Y a su vez lo que es el antirreino, que es los ídolos. En la Biblia el problema no es el ateísmo. La Biblia no, el ateísmo no es el problema. El ateísmo es más un problema más bien desde la Ilustración para acá. ¿Ven? El ateísmo categórico. La Biblia no es el problema, no es el incrédulo, el problema son la idolatría, en qué Dios creemos y qué dioses rechazamos. Yo oía una vez a un campesino y dice: ateo no es el que niega a Dios, sino ateo es el que desprecia al pobre, porque despreciando al hermano y al más excluido es despreciar a Dios. La idolatría del dinero. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. Número 58. Y no a la iniquidad que genera violencia. ¿Qué quiere decir eso? Y a veces hay personas que se molestan porque digan: la pobreza es el caldo de la violencia, o la pobreza es el caldo de cultivo de la violencia que vivimos. No queremos violencia ni guerras. Pero Junius, el gran economista indio que habló de que es posible vencer la pobreza con esos macrocréditos, etcétera. Yo en una conferencia que le escuché en la Complutense, pues decía que el origen de la violencia, el caldo de cultivo está en la pobreza. ¿No queremos violencia? Combatamos la pobreza. Decimos muchas veces: no habrá paz en el mundo si no hay paz en las religiones y si no hay una ética mundial que sostenga unos valores. Pero no habrá paz en el mundo si no se lucha contra la pobreza, porque es el caldo de cultivo de mucha violencia. Y muchos se ponen nerviosos: no, eso de dónde saca, eso suena a tufo muy de izquierdoso y no sé qué historias. Pero aquí, la iniquidad que genera violencia, ¿no? Queremos vivir tranquilos, pero el caldo de cultivo de mucha violencia es la pobreza. ¿Cómo afrontar estos retos que propone en concreto, muy además propio de la doctrina social de la Iglesia? Pues supone recuperar el verdadero sentido de solidaridad, que implica crear una nueva mentalidad que piensa en términos de comunidad, que piensa en términos de comunidad, no de individualismos, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Evangelii Gaudium número 188. Esto, la encíclica Solicitudo Reis Socialis del Papa Juan Pablo II, dice: ¿dónde está el origen de la pobreza? No es algo que surja por casualidad, sino por causalidad, por la enorme desigualdad que entra entre pobres y ricos. Claramente en la Solicitudo Reis Socialis dice así. Y por un pecado estructural, que también aquí le da mucha importancia. Esos pecados estructurales que no están así en el aire. ¿Quién es el sujeto de esos pecados estructurales? No es un pecado solamente personal, sino también de estructuras de pecado, que tiene concretamente su rostro irresponsables en la sociedad. ¿Quién ha creado esta crisis? La corrupción, estos del vestido negro que manejan la economía y bajan a bolsa cuando quieren, como quieren, jugando con las personas como si fuéramos objetos. Por eso el Papa, cuando habla en la Laboris Exercens, el Papa Juan Pablo II distingue muy bien entre el trabajo objetivo y el trabajo subjetivo. El trabajo que sirve solo para ganar dinero y el trabajo que sirve para realizarse como persona y para santificarse. Sería interesante, ayer recordaba, volver a analizar en la doctrina social de la Iglesia esta encíclica sobre el trabajo, como propuesta al problema del trabajo en la sociedad.
esta magistral encíclica del Papa Juan Pablo II, y que detrás también en el Evangelii Gaudium está este problema. Octavo apartado se refiere también a los agentes, a las tentaciones de los agentes de pastoral, muy importante también para el tema que estamos afrontando. La primera, tentación de los agentes de pastoral, que algunos de vosotros ayer resaltaba, que le había llamado la atención un problema clave, la desidia, y otro también estas tentaciones de los agentes de pastoral. La primera que señala es bastante común en los países del mundo occidental y que está en el número, concretamente 78, del Evangelii Gaudium. Dice, hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión. Así pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, que aunque oren, una acentuación de individualismo y una crisis de identidad y una caída del fervor. Individualismo, crisis de identidad, caída del fervor. Dice así, son tres males que se alimentan entre sí. En segundo lugar, el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. ¿Cuántas veces oímos entre nosotros, es que no tengo tiempo ni siquiera ni para rezar, del ajetreo que traigo? El inmediatismo y ansioso de esos tiempos, que hablábamos ayer además, cuando hablábamos de este tema, el tiempo es superior al espacio, ¿no? Hace que los agentes pastorales no toleren un aparente fracaso, una cruz, o cómo acaba la vida de Jesús también. En un principio pudo ser un fracaso, pero vino luego después la resurrección, ¿verdad? Pero ¿cómo acaba Jesús solo, después de todo lo que había hecho? Y puede existir que enseguida a la mínima dificultad, la cruz, etcétera, nos echemos atrás. Esto ya está muy repetido, ¿para qué sirve esto? Ya está uno harto de programas, etcétera. Siempre volvemos al mismo. ¿No? Una buena dosis del mito de Sísifo, o contrario al mito de Sísifo, sí que necesitaríamos también en nuestra pastoral. Aquel que subía la piedra a la montaña y caía de nuevo y la subía otra vez y ya al final decimos que no merece la pena, dejémosla abajo porque ya como se va a caer siempre, mejor la dejemos, ¿no? Todo el sentido del absurdo propio del existencialismo filosófico, ¿no? Pues sin embargo nosotros no tiramos la toalla, sino seguimos adelante y sabemos que todo esto, la paz cuesta un precio a veces de la cruz, y eso le costó a Jesús. En tercer lugar, el pesimismo que reina entre nosotros. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Evangelii Gaudium 85. Un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Evangelii Gaudium número 10. Especialmente he querido destacar estas tres tentaciones que yo considero los más importantes. Paso ahora a un punto que yo creo que es otro de los grandes signos de los tiempos y que también el sínodo de la nueva evangelización le dio su importancia, el escenario del pluralismo religioso, el escenario religioso. Yo aquí quiero hacer un paréntesis. Este año 2015 celebramos 50 años de la aprobación de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que como sabéis es el documento más breve de los 16
documentos que el concilio tiene, ¿verdad? 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones, ¿verdad? Pues esta, la Nostra Aetate, en nuestros días, ¿verdad?, es el primer documento en la historia de la Iglesia, de todos los concilios que hemos vivido, que la Iglesia se pronuncia qué es lo que piensa sobre las otras religiones. Un documento que en un principio no pensó que iba a ser así, un documento aparte, sino que se iba a incluir en la Unidad de Redintegratio sobre el tema ecuménico, sobre el ecumenismo, ¿verdad?, el decreto sobre ecumenismo, o también querían incluirlo en la Lumen Gentium. Al final, después de 4 borradores, esa declaración nos trata sobre la Iglesia y el diálogo con las otras religiones, es decir, cómo quiere valorar y sobre todo ver la Iglesia, la visión de la Iglesia con respecto a las otras religiones. Después de tantos siglos donde había predominado el axioma de Cipriano de Cartago, fuera de la Iglesia no hay salvación, esta Iglesia no la salvos. Y sin embargo, el Concilio Vaticano II da un giro a esa visión frente a los otros y dice todo lo bueno y santo que hay en las otras religiones lo aprecia, porque en ellas hay un vestigio de aquel verbo que asumió, por así decir, toda esa realidad y toda religiosa en el mundo, ¿no? Todo lo bueno y santo. Incluso estamos llamados a dar a conocer, en el número 2 de la Nostra Aetate, dice, estamos llamados a dar a conocer lo bueno que hay en otras religiones. Yo cuando se lo oí eso una vez a Ana María Schluter, que es una religiosa alemana que vive en Guadalajara, una congregación religiosa, tiene allí una comunidad donde enseña el método del Zen budista, con retiros, etc. Y en un congreso que celebramos en Madrid con la CONFER, con la Confederación Nacional de Religiosos, pues la invitamos a una mesa redonda y dice, ¿habéis descubierto alguna vez que la Nostra Aetate dice en el número 2 que estamos llamados también a dar a conocer como cristianos lo bueno que hay en las otras religiones? Y ella se puso manos a la obra de hacerlo real y realidad, fundando esta casa donde allí se hacen retiros con el método Zen, sin perder nunca evidentemente nuestra identidad como cristianos. Yo pregunto, ¿conocemos esta declaración, este espíritu de que nos dejó el Concilio Vaticano II, que fue un punto de llegada y un punto de partida? Como lo fue también Calcedonia, fue un punto de llegada y un punto de partida. ¿Cómo hemos trabajado en nuestra pastoral, nuestros proyectos pastorales, pensando también que tenemos en nuestros barrios, en las ciudades, no lo sé, en el mundo rural tanto, que aunque también hay inmigrantes de otras confesiones, como búlgaros, etcétera, ¿verdad?, o marroquíes, de que son musulmanes? ¿Cómo hemos hecho nosotros también un plan pastoral de tal manera que colaboremos con ellos? Para crear una cultura de la paz, para saber qué es lo que piensan ellos, qué es lo que creen ellos. Es decir, esto no nos viene de una moda. El diálogo interreligioso y los pobres no son una moda en la Iglesia. El diálogo con los otros hunde sus raíces en el Dios que nosotros creemos que es diálogo, que es reciprocidad, que es alteridad. Y Jesús fue un hombre para los demás, no contra los demás. Y Jesús no es ningún impedimento para el diálogo interreligioso. Y no tenemos que minusvalorar la divinidad de Cristo, ni va a perder un ápice la divinidad de Jesucristo porque hablemos con los demás. Ni queremos reducirlo también a un simple profeta, ojo, que puede haber también estos riesgos. Pero el diálogo interreligioso para mí se ha convertido en concreto, este decreto de la Nostra Aetate en el documento más importante de los documentos que hay del Concilio Vaticano II hoy. Y además no olvidemos cómo surge ese decreto. El Concilio Vaticano II se abre unos cuantos años después, no muchos, de la Segunda Guerra Mundial. Todo el exterminio de los judíos. Leamos el número 4 de la Nostra Aetate, lo que dice la Iglesia acerca de nuestros hermanos mayores, los judíos. Los 2 encuentros que ha habido en Asís, que programó el Papa Juan Pablo II, el primero el 27 de octubre del 86, de 1986, y que luego Benedicto XVI en el 2011, el 27 de octubre de nuevo, esa vez fue un jueves, el anterior fue un lunes. De nuevo convoca a los responsables de las grandes religiones y de todas
y de todas las confesiones para orar por la paz en Asís, en este lugar simbólico donde nació el hombre que se ha parecido más a Jesús y un hombre que es un símbolo para la paz para toda la humanidad, que fue San Francisco de Asís. Allí convocaron estos dos papas a todas las religiones, a los líderes de las religiones, para orar por la paz, con una diferencia, que el Papa Benedicto XVI invitó en ese segundo encuentro que él organizó con la comunidad de San Egidio, invitó también a agnósticos y ateos a orar por la paz. Lean el mensaje que le dio el Papa Benedicto XVI en Santa María de los Ángeles, allí en Asís, a todos los líderes religiosos y ateos y agnósticos, y pide perdón a los ateos y agnósticos, porque las guerras entre religiones que hemos fomentado, la violencia más que la paz, ha sido también la causa del ateísmo de ellos. Invita incluso también a los ateos y agnósticos que hay fundamentalismos también en el ateísmo y que tienen que ellos implicarse también en crear una cultura de la paz. Claro, eso era de esperar de Benedicto XVI, que siempre ha trabajado como pocos en el diálogo fe y cultura, el diálogo fe y razón y ateísmo, o a fe y ateísmo, ¿no? Invitó, ¿sabes?, a diferencia de Juan Pablo II, no solo a los líderes religiosos, sino también a ateos y agnósticos. Y el mensaje que pronunció el Papa Benedicto XVI no tiene desperdicio, pero sobre todo una frase que dijo: Dios no es propiedad de nadie. No me lo inventó, lean el discurso que hizo en Asís. Dijo a las grandes religiones y ateos, y cuando hemos absolutizado creyendo que Dios es mío, nos hemos enfrentado unos contra otros. Pues bien, a mí me alegra que la Iglesia haya sido la que se ha adelantado a programar estos encuentros para decir: vosotros sois importante para nosotros y tenemos mucho que decirnos. Pues bien, el Papa Francisco ha asumido ese espíritu del concilio. Lo dije aquí, este Papa, lo dije aquí, es un Papa que no participó en el concilio, a diferencia de los otros tres, Pablo VI, Juan XXIII y Juan Pablo II. Pero el diálogo interreligioso, este Papa actual, lo que dice aquí esta autora Evangelina Cimitian, en su libro el Francisco, el Papa de la gente, dice así: el Papa Francisco ha sido definido por esta autora como un hombre de todas las religiones. Y lo vemos en la Evangelii Gaudium, dedica unos números al diálogo con las otras religiones. Cuando va a los viajes, dice: yo apuesto, porque esto es todo un desafío para la Iglesia. Al igual que también el diálogo ecuménico, ¿no? Yo, desde el punto de vista pastoral, una buena conversión pastoral y también un buen programa, de qué forma cuando nosotros organizamos los programas pastorales, sobre todo en los temas de pastorales de la ciudad, ¿no? De qué forma también el diálogo con los otros, el participar con los otros, en el hacer un proyecto también, diría yo, de conocernos, de aprender unos de otros, de qué podemos hacer juntos, forma parte de nuestro programa, o nos encerramos en una identidad más bien cerrada y no abierta. Hemos trabajado este tema. ¿Qué me dice a mí el diálogo interreligioso? Y a veces dices: es que yo no soy sensible ni al ecumenismo ni al diálogo interreligioso, ya bastante tengo con lo mío. Y yo digo: entonces, si usted no es sensible al ecumenismo ni al diálogo interreligioso, yo le digo: ¿en qué Dios cree usted? Porque el tema no es una opción de moda pasajera, que antes se hablaba mucho de la teología política, luego de la liberación, luego no sé cuánto, y ahora está la moda del diálogo con las religiones. Y cuando se pasa esa moda, buscamos otra. No es cuestión de moda, es cuestión de uno de los signos de los tiempos actuales y que es un reto ahora y siempre. Porque no vivimos solos en esta sociedad globalizada. En nuestra ciudad y el vecino que tenemos al lado es de otra religión. Vayan a Madrid, el vecino que tienes, a nuestros colegios van marroquíes y son gente de otra religión. ¿De qué forma hacemos eso? Creamos una cultura de la paz, ¿no?, que tanto luchó el Papa Juan Pablo II, ¿no? Jorge Bergoglio suele decir que para ser un buen católico hay que ser un buen judío. ¿Y Jesús qué fue? Sino un judío. Digo, que sepa, no era cristiano. El cristianismo vino después, en Antioquía, cuando por primera vez nos llamaron cristianos. Pero Jesús fue judío. Su madre, los discípulos.
Yo digo que cuanto más conozcamos a Jesús, mejor conoceremos el judaísmo, y cuanto más conozcamos al judaísmo, conoceremos a Jesús. Y a partir de ahí es cuando los filósofos judíos del siglo XX han comenzado a apreciar a Jesús, que le llaman nuestro hermano mayor. Y que Juan Pablo II en la sinagoga de Roma, el 13 de abril del 86, dijo en la visita a la sinagoga de Roma y en el gueto de Roma: vosotros sois nuestros hermanos mayores, dijo a los judíos. Y es que Jesús es de los nuestros, dicen ellos. Cuando nos hemos dejado de perseguir unos a otros entre judíos, ellos han descubierto a Jesús. El Papa Francisco dice: al igual que nosotros nos acercamos al conocimiento del judaísmo, esperamos que también sea al revés. Lo dice, llega un momento también en la Evangelii Gaudium, ¿no? Y él dice que es capaz de finalizar una misa en un colegio católico anunciándoles a los presentes que va a orar con los evangélicos. Y eso alguna vez lo ha hecho también en Argentina, cuando era el cardenal allí o arzobispo, pues ya también se llevó bastantes críticas por todo este tipo de acciones concretas en acercarse a las otras confesiones o religiones, ¿no? O hacer honoris causa a un judío, a un rabino judío en una universidad católica, la Católica de Buenos Aires, que también le llevó muchas críticas a Bergoglio. ¿Cómo es eso, hacer honoris causa a un judío? Recién nombrado el Papa, el 13 de marzo de 2013, brindó un apasionado discurso en el que convocó a la unidad y sembrar el diálogo interreligioso. Estas fueron sus palabras. La Iglesia Católica es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y el respeto entre los hombres y mujeres de diferentes religiones o tradiciones religiosas. Y podemos hacer mucho por el bien de los que son más pobres, de los más débiles, de los que sufren, para promover la justicia, para promover la reconciliación y para construir la paz. En cuanto al diálogo con nuestros hermanos mayores, los judíos, el Papa Francisco sostiene que la amistad y el diálogo con los hijos de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús. Cito textualmente lo que se afirma en la exhortación Evangelii Gaudium cuando habla de las relaciones con el judaísmo. El diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús. Él dice, son parte de la vida de los discípulos de Jesús. El efecto que se ha desarrollado nos lleva a lamentar sincera y amargamente las terribles persecuciones de las que fueron y son objeto particularmente aquellas que involucraron a cristianos. Así en el Evangelii Gaudium número 248, desde que dedica 4 números al diálogo interreligioso en la exhortación. Es curioso que con respecto a todo el tema de la responsabilidad de los judíos ante la muerte del Mesías, el Papa Benedicto XVI, en el segundo número de su trilogía de Jesús de Nazaret, que escribió 3 tomos, si os acordáis, ¿verdad? Jesús de Nazaret desde el bautismo, etc. Luego el otro desde la entrada de Jerusalén hasta la ascensión, y luego el tercero sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Esos son los 3 volúmenes que publicó. En el segundo hace mención a esta cuestión de cómo se había absolutizado que la responsabilidad de la muerte del Mesías era totalmente de los judíos y que estaban allí presentes todos ellos en el asesinato de Jesús en la cruz, que es la versión de Mateo. Y sin embargo, Marcos y la versión de Lucas o Juan más bien reparte responsabilidades a varios, a los responsables del Imperio Romano, al pueblo que se deja engañar, etcétera, etcétera. Y llega un momento que dice, no se puede solo responsabilidad a todos, porque entonces los discípulos y María, su madre, que es judía, también serían responsables. Eso lo dice expresamente en el segundo número de Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI. Eso hizo que Netanyahu y el responsable de la comunidad judía de Jerusalén le escribieran al Papa Benedicto XVI una carta agradeciendo que finalmente un Papa decía que la responsabilidad de la muerte del Mesías no era de todos los judíos. Una carta que escribieron expresamente al Papa Benedicto XVI porque leyeron ese escrito, ese libro de él.
Y en el número 249, que para mí este sí que es una novedad, sobre todo los que son especialistas en el diálogo judíos y cristianos, y cristianismo y judaísmo, se han dado cuenta de la novedad que está en este número 249. Uno que venga de los estudios del Antiguo Testamento y que conozca la lectura cristiana del Antiguo Testamento, que es un documento de la Comisión Bíblica Internacional, se da cuenta. Para mí me ha llamado la atención mucho este texto del Evangelii Gaudium. Dice: Dios sigue obrando en el pueblo de la antigua alianza y provoca tesoros de sabiduría que brotan en su encuentro con la palabra divina. Sigue obrando, y no dice que en el pasado, hoy. Por eso la Iglesia también se enriquece cuando recoge los valores del judaísmo. Si bien algunas convicciones cristianas son inaceptables por el judaísmo, y la Iglesia no puede dejar de anunciar a Jesús como Señor y Mesías, existe una rica complementación que nos permite leer juntos los textos de la Biblia hebrea y ayudarnos mutuamente a desentrañar las riquezas de la palabra, así como compartir muchas convenciones éticas y la comunión preocupación por la justicia y el desarrollo de los pueblos. Pues bien, un autor, a la luz de este número 249, dice así, en concreto el autor este es Víctor Fernández, este teólogo asesor y que soy obispo. Dice: decir esto, en el número 249, decir esto el Papa es muy original y muy fuerte. Y ello porque muchos aceptan fácilmente que los cristianos recibamos la riqueza del Antiguo Testamento e incluso las aportaciones del judaísmo anterior a Jesucristo. Pero aquí se habla de los valores actuales, porque tienen que ver con lo que Dios sigue obrando ahora en ellos. No se dice que tenemos que convertirlos, que la religión tiene que desaparecer, la religión judía, sino que esa religión tiene un valor por la opción sobrenatural de Dios ahora. Lo mismo que expresó Bergoglio al otorgar un doctorado honoris causa a un rabino, con quien ha escrito también un libro, un conjunto, una conversación entre los dos, Sorca, ¿no? Papa Bergoglio, al otorgar un doctorado honoris causa a un rabino, está expresado ahora con palabras magisteriales al referirse a los tesoros de sabiduría que hoy brotan del encuentro de los judíos con la palabra divina. Esto debe ser muy bien valorado, dice así Víctor Fernández, por la teología o teólogos que estudian las relaciones de los cristianos con el judaísmo y por aquellos que en la Santa Sede se dedican a estas relaciones. Hasta aquí la cita de Víctor Fernández cuando trata de interpretar y explicar la revolución, por así decir, y el atrevimiento del Papa en este número 249. El Evangelii Gaudium también se hace alusión al diálogo con los creyentes del Islam. Frente a los episodios de fundamentalismo violento, del yihadismo que estamos viviendo hoy, ¿no?, que nos inquietan y nos preocupan, el efecto hacia los verdaderos creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, dice él. En concreto, en uno de los números, en concreto en el número 253, se refiere a este diálogo con el Islam, poniendo también las cosas en su sitio, que nos reserva también algunas observaciones críticas el Papa Francisco a esta cuestión. Pero dice: para sostener el diálogo con el Islam es indispensable la adecuada formación de los interlocutores, no solo para que estén sólida y gozosamente radicados en su propia identidad, sino para que sean capaces de reconocer los valores de los demás, de comprender las inquietudes que subyacen a sus reclamos y de sacar a la luz las convicciones comunes. Los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del Islam que llegan a nuestros países, del mismo modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradición islámica, y con todo lo que está cayendo, sobre todo la persecución a los cristianos en sitios que sabemos, y aquí está haciendo referencia a lugares bien concretos que sabemos. Por eso, y sigue adelante, imploro humildemente a esos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que los creyentes del Islam gozan en los países occidentales. Lo mismo que recordó Juan Pablo II, la Iglesia en Europa, el documento.
a raíz del sínodo de los obispos aquí en Europa. ¿Sí? Aquí ustedes construyen mezquitas tranquilamente, déjenos también obrar los cristianos en sus lugares, ¿no? Frente a episodios de fundamentalismos violentos que nos inquietan, el efecto hacia los verdaderos creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, porque el verdadero Islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda violencia. Número 253. Y concluyo ya esta primera sesión de este segundo día con esta cita última, para que nadie se lleve así a lo mejor o crea que el Papa cae en sincretismos o cosas o irenismos baratos. Dice en el número 251, que es además con el que comienza en el tema del diálogo interreligioso aquí en Evangelii Gaudium, dice: en el diálogo, siempre amable y cordial, nunca se debe descuidar el vínculo esencial entre diálogo y anuncio. Diálogo y anuncio, muy propio del documento que se publicó en el 91 de la Congregación para el Diálogo Interreligioso y también Cultural, publicado por el cardenal Pupal. El vínculo esencial entre diálogo y anuncio. Dialogamos, pero también anunciamos lo que nosotros creemos, A mayor pluralismo, mejor evangelización, mayor identidad. Un sincretismo conciliador sería, dice así, un sincretismo conciliador sería en el fondo un totalitarismo de quienes pretenden conciliar prescindiendo de valores que los trascienden, de los cuales no son dueños. La verdadera apertura, dice así, implica mantenerse firme en las propias convicciones, más hondas, con una identidad clara y gozosa, pero abierto a comprender la de los otros y sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno.